Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo nuevamente desde Casa de Cultura Coatepec, que pertenece al Instituto Veracruzano de la Cultura. El día de hoy estamos muy contentas y contentos, pues tenemos la inauguración o el inicio de un nuevo ciclo que se llama Miércoles de Tintero en Casa de Cultura. Tintero Blanco es una revista eh, impulsada y hecha por jóvenes y de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana, que tiene como objetivo promover y difundir la cultura de México en el país, pero sobre todo escritores del estado de Veracruz, aunque el día de hoy me parece que tenemos a una chica de la Ciudad de México, pero bueno, les damos la cordial bienvenida tanto a las chicas que van a estar el día de hoy en la presentación, como a los que nos estén viendo. Gracias y que tengan muy bonita tarde. Gracias a Alejandra y muchas gracias también a la Casa de la Cultura de Coatepec por este espacio. Bueno, pues primero me presento también Cristina, Naxeli, que pues me están conociendo por primera vez. Mi nombre es Fátima, yo llevo bastante tiempo trabajando con Tintero Blanco desde sus inicios y pues realmente somos como un grupo de personas jóvenes, de amigos que quieren o que están comprometidos principalmente con la difusión de los escritores nuevos, ¿no? Que ahorita se están presentando, al igual que todas estas revistas digitales que creo que están teniendo como un auge últimamente. Y precisamente creo que ese es también un impulso más para decir el objetivo de lo que es los miércoles de Tintero Blanco, ¿no? Que es darle mayor visibilidad a los autores con los que estamos colaborando y darles una oportunidad también a los lectores de conocerlos no solamente a partir de sus textos, sino a través de estos tipos de charlas donde podemos hablar tal vez más directamente de sus ideologías, de su estilo, de qué buscan a través de la literatura, ¿no? Porque principalmente tanto para un lector como para un escritor, la literatura es un viaje completamente diferente y completamente personal, ¿no? Que puede tener distintos puentes con quien sea que se crucen, ¿no? Y llegar a esta conversación. Entonces, pues el día de hoy me gustaría primero hacer como una pequeña charla con ustedes para saber precisamente eso, ¿no? Cuáles son sus intereses, qué buscan a través de la escritura o qué están interesadas también en la lectura, cómo están relacionados dos factores en su vida, ¿no? Para luego invitarlas a leer el texto con el que están colaborando con nosotros y también comentar a partir de eso, ¿no? Entonces, con Cristina Bello y Naxeli tenemos dos géneros. Cristina participa en el género de poesía, mientras que Naxeli ahorita está participando en el género de ensayo, aunque también escribe cuento, ¿no? Entonces, Cristina, me gustaría primero hablar sobre, bueno, me gustaría hablar con las dos con respecto a los géneros que están ustedes, pues trabajando, porque me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Cristina, porque ya he leído uno de sus poemas, de hecho soy algo así como medio fan de su escritura también, y también en Axel porque me puse a leer también otras de las cosas que ella tenía publicadas, y leí un poema que en particular me gustó mucho, que se llama Que hay que cambiar el agua de las peceras cada cierto tiempo, de Cristina, ¿no? Y pues ya comparándolo con otros poemas que había leído tuyo y con el que nos estás presentando el día de hoy, de Pistola de Agua, que de hecho forma parte del libro en donde, para quienes nos están viendo, ella acaba de ganar un premio de Dolores Castro, que es uno de los premios más reconocidos ahorita. Y entonces me llama la atención cómo juegas en un principio con el ritmo, con la repetición de las palabras, y ahorita en este poema empiezas a ponerle como aspectos de narrativa en él, ¿no? Y creo que ese es como un estilo que se ha ido transformando ahorita con tu nuevo trabajo, y me gustaría conocer tu perspectiva de cómo estás trabajando con ello, ¿no? Ay, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Tintero, a Libe, que estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes.
Y sí, yo pienso que hay que cambiar el agua de las peceras cada cierto tiempo, que fue el primer poema que, digamos, que escribí. Siento que fue como la semillita que me llevó a pensar como un poquito más allá del conjunto de poemas de Pistola de Agua. Entonces, o sea, creo que sí me interesaba mucho como hablar acerca precisamente de como de las desapariciones forzadas y cómo está el contexto en México para las mujeres, ¿no? Entonces, eso quería hacer, pero y no sé, me remitía como a estas ideas como muy acuáticas y demás, porque, bueno, es que, por ejemplo, Pistola de Agua surgió como de la mitología japonesa, de como una deidad que silencian cuando intenta como procrear hijos porque habla primero y le dicen que las mujeres nunca deben hablar primero. Entonces, un poco por ahí va como la historia, y por eso del otro poema, que es como completamente verso, aunque hay un poco de narración también ahí, pero en Pistola de Agua sentía que no podía decir las cosas o todas las cosas como en verso libre, entonces tenía que recurrir precisamente a la prosa poética como para decirlas. Sí, precisamente hay muchos aspectos como referencias mitológicas o también esto que mencionas sobre el agua es uno de sus temas constantes. Y bueno, quería relacionarlo también con el texto de Naxeli, que ella en esta ocasión nos está presentando un ensayo en donde pues está reflexionando en un principio lo que parecía ser la literatura policíaca, pero en realidad es más bien sobre el morbo del lector y sobre este tipo de cómo amar la desgracia, por así decirlo, algo así. Entonces, pero como estábamos hablando también de otras obras que ustedes han realizado, me gustaría primero que nos platicaras un poco de los otros cuentos que has publicado, o por ejemplo tuviste una mención honorífica en el concurso 51 de Punto de Partida, ¿no? Como cuáles temas estabas pensando y cómo fue este cambio de estilo de cuento y ensayo, que yo veo que en el ensayo eres como un poco más hacia la ironía y ya en el cuento pues lo planteas más hacia imágenes, ¿no? Que se van uniendo para conformar una historia, ¿no? Sí, pues bueno, antes, gracias igual por invitarme y felicidades, Cristina, por tu premio. Sí, pues es que yo lo que escribo desde pequeña precisamente es cuento, y ahora en mi juventud puedo decir que mis figuras principales para eso son Virginia Woolf, Miguel Ángel Asturias y Neil Gaiman. Es como una combinación de fantasía y precisamente, o sea, si han leído a Woolf, o saben que la mujer es una amante de a veces no contar específicamente hechos, sino solamente presentar motivos, imágenes y demás. Entonces, eso me gusta bastante. Y en realidad, la escritura del ensayo, digamos que... no, y pues eso, o sea, el ensayo realmente lo empecé a escribir. Bueno, yo estudio letras aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, y pues acá es lo que nos piden, ¿no? Trabajos académicos, pero el semestre pasado llevamos una optativa precisamente sobre literatura policíaca, y ahí era muy libre. Con base en el texto, la película que trabajáramos ese día, teníamos que hacer una reflexión. Y en realidad de ahí surge, o sea, creo que eso fue lo que me permitió la libertad de, bueno, de desarrollarme sí en un ambiente académico, de desarrollar el texto, pero aún así ofreciendo una perspectiva nueva o una mirada nueva. Eh, no sé, creo que es eso, es extraño porque es como si tuviera varias voces dentro de mí, en el sentido de que agarro una configuración cuando estoy escribiendo cuento y digo como, claro, es que aquí tiene que ser bello, en un sentido como yo lo entiendo lo bello, y en el otro sí puedo ser precisamente más mordaz, puedo ser
más yo, digamos, como cuando hablo con mis amigos y apunto cosas o hago observaciones así, no precisamente tengo que buscar imágenes o buscar un cuadro y así. Sí, creo que esa es precisamente una de las características que tiene el ensayo, que le permite al lector entablar no solamente a veces una conversación consigo mismo, no le permite ser más directo que con en un cuento, ¿no? Que de todas maneras en toda creación literaria el escritor está presente, ¿no? A través de, como tú mencionabas, distintas voces, ¿no? A partir de distintas maneras de pensar que tiene dentro de sí. Pero el ensayo precisamente es como más flexible al momento de poder jugar con estas voces o con uno mismo, ¿no? Y creo que también esa es una de las características que podríamos relacionárselo a la poesía también, ¿no? Que la poesía es más directa y te permite pensamientos o reflexiones sin que bueno, hay algunos poetas que recurren también a personajes para esto, entonces precisamente estaría, Cristina, que me dijeras, aparte, ¿tú cómo ves esto de la poesía y la manera en cómo nos expresamos a diferencia de en la narrativa, ¿no? A mí yo creo que como un poco por la estética que intento como seguir, me cuesta un poquito quizá como diferenciar o desprenderme tal vez entre una y otra, porque alguna vez escuché también que como que el ensayo también tenía como mucha poesía dentro de sí, ¿no? Entonces creo que es algo que puede ser como muy bonito y en estas quizá como literaturas híbridas, no lo sé, que han estado por mucho, mucho tiempo, o sea, no es algo que estemos inventando, pero no sé, me gustan como esos guiños realmente entre un género y otro. Y ajá, bueno, estoy como intentando reformular un poquito. Sí, creo que era como la intención, tal vez en lo que intentaba escribir. Me encantaría, por ejemplo, escribir ensayo. Creo que ahí tenemos como gente que puede ser como un gran ejemplo de cómo unir este ensayo como con la poesía. Por ejemplo, Anne Carson, que se intenta como hacer esto o como esta poesía, digamos, del pensamiento, de esas reflexiones. Y me parecen como muy ricas y muy necesarias. Sí. Sí, bueno, precisamente ya teniendo esta idea entre poesía, ensayo, narrativa, creo precisamente por esta hibridad y que nosotros no le inventamos que ya tanto tiempo, es que se vuelve muy difícil luego pues clasificar lo que son los géneros, ¿no? Precisamente también en Tintero Blanco, cuando tenemos algún texto que es como demasiado confuso de qué es lo que querrá hacer, es por eso que decidimos crear la sección de híbridos, ¿no? Bueno, eh, ya con respecto a los temas que ustedes abordan, son pues, muy distintos. Creo que ya hablando un poquito entre los dos podemos o se pueden dar cuenta que sus estilos pues llevan hacia dos corrientes distintas, pero finalmente ambos son literatura, ¿no? Y creo que hay algo en donde yo sí encuentro como un punto en donde tal vez no en este texto o de Naxelio, tal vez sí un poco, que es precisamente la memoria, ¿no? Creo que Naxeli, tú tenías un cuento, Reina Mir, por ejemplo, en donde habla sobre la muerte y mencionas, por ejemplo, a una abuela, y Cristina Velo a cada rato te digo el nombre completo, pero tú también haces referencia a lo que creo que son, no sé si tus propias memorias o las memorias de quien está escribiendo el poema, pero creo que ese es un tema en que las dos en parte tienen en común, aunque su discurso vaya hacia diferentes objetivos, ¿no? Entonces me gustaría un poco que hablaran sobre qué tipo de memorias ustedes están utilizando para escribir, y pues, ¿cómo es que surgieron? ¿Cómo es que las inspira o cómo es que creen que las necesitan para poder expresar, ¿no? su creación literaria? Naxeli, no sé si quisieras comenzar. Sí, claro. Yo creo que hablar de la memoria es
Es algo complejo, lo llamaré así, precisamente porque, no sé, se puede abordar desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde una memoria histórica, una memoria colectiva, ¿no? A también la memoria personal y que a veces no siempre surge de manera voluntaria, sino que creo yo que el proceso de escribir implica recordar en todo momento, así sean experiencias personales para nutrir la historia o digamos el ensayo, precisamente para apuntar eh, no sé, hacer distintas observaciones, hasta el hecho de toda la carga cultural que traemos, todo las lecturas que hemos hecho, yo creo que es eso, es una constante rememoración y que a veces traemos como pensamos que solamente se da en recuerdos muy concretos, ¿no? Como justamente la famosa Magdalena o Magdalena, que viene acá. Perdón, estoy divagando un poco, pero estoy tratando de recobrar el hilo. Em, pues sí, es eso. Es que no sé si me quiero ir como a otros lados. Estaba pensando, precisamente estudio letras, pero también lingüística. Entonces, ahorita llevamos filología y estamos viendo como la memoria histórica que trae también la lengua. Y es que es eso, o sea, hablar de memoria es hablar de muchísimas cosas. Y es hablar también de qué historias nos conforman de una manera personal, ¿no? De dónde venimos, cómo es nuestra familia, las cosas que nos han sido vedadas, porque cada familia tiene una carga que no quiere compartir e incluso pues precisamente lo que ya mencionaba, ¿no? Los recuerdos que nosotros nos hemos hecho con base en lo que consumimos, lo que vemos en la televisión, en el cine, en la literatura y demás. Entonces yo creo que es necesario, incluso aunque no haya un personaje o un punto abiertamente en nuestra escritura sobre, que reflexiones sobre qué se está recordando, creo que siempre está ahí la memoria. Claro, sí, concuerdo completamente con lo que dices, Maxeli. Justamente como hablando de esta memoria personal y cómo se nutre, digamos, eso de nuestros textos, yo creo que yo no puedo separar, no lo sé. O sea, no es como que me confieso ahí completamente, pero quizás sí pongo cosas de mi vida, ¿no? Porque finalmente es lo que conozco. Y también, o sea, la poesía finalmente es parte como de una autorreflexión o de reflexión, ¿no? Es como un espacio que yo aprecio como muchísimo por eso. Y en mi caso, pues sí, Pistola de Agua, por ejemplo, que precisamente habla de la abuela, el abuelo que comentábamos. Sí, o sea, mis abuelos ahí están. Mi abuelo el año antepasado, en 2019, falleció. Entonces, para mí escribir este libro fue una manera como también de llevar mi duelo. Entonces, sí, en ese sentido, esas memorias, digamos, sí están ahí, no todo completamente, o sea, hay ciencia ficción ahí también, ¿no? Y justamente yo quise recordar pequeñas escenas, ¿no? O sea, ciertas cosas que tal vez me convenía a mí recordar, ¿no? Bueno, creo que precisamente de los autores que Naxeli menciona en su ensayo, también tocan este tema en sus propios ensayos y muchos otros escritores también, y nosotros mismos al momento de hablar sobre literatura o cualquier tipo de lector también, y es que hay como estos dos tipos de escritores y escritores que en la mayoría de los casos, quiero decir, juntan lo que es tanto su experiencia de lectora como su experiencia personal, ¿no? Son dos factores que siempre están relacionándose y que siempre están generando un discurso entre ellos, ¿no? Porque finalmente somos seres que se transforman continuamente, entonces también nuestras creaciones se van a transformar continuamente. Y creo que en sus obras precisamente hay como, uno puede ver este tipo de evolución, ¿no? En el caso de Naxeli, la evolución en el momento en el que está reflexionando, como pasa de una idea a otra y cuáles son sus conclusiones. El de Cristina, pues no solamente sus memorias, sino cómo ella se siente al respecto de ellas. Y creo que eso es una parte en donde precisamente creo que como escritores
uno debe ser completamente sincero consigo mismo al momento de escribir. O me gustaría conocer con ustedes cuál es la idea que tienen como escritores. Me ha tocado hablar con personas que mencionan que pues ser escritores puede ser tanto como una manera de desahogo de lo que tienes, como un momento de reflexión, como una forma de denunciar algo social que está ocurriendo, en que ellos tienen como cierta inquietud, o otros escritores que mencionan que simplemente es su propia reflexión sobre la literatura, ¿no? Entonces, en su caso, me gustaría saber ustedes qué tipo de escritor se consideran actualmente o qué tipo de escritor les gustaría llegar a ser o qué tienen en mente o si solo viven el momento, ¿no? Así. Entonces, sí. Empecemos, como el anterior fue Naxeli, me gustaría primero escuchar ahorita a Cristina. Ok, pues es una pregunta bien complicada, porque justamente esto que mencionas, de que nos vamos como modificando conforme al paso del tiempo, o sea, creo que yo sigo pensando que estoy como en pañales, entonces me gustaría como poder experimentar todo, absolutamente todo, ¿no? Desde la reflexión, desde esto de asunto del desahogo, ¿no? O sea, todas estas cosas me parecen como bien, bien valiosas, entonces, ¿qué escritores? Ay, yo creo que a mí me hubiera encantado ser Enriqueta Ochoa o escribir lo que escribía Enriqueta Ochoa realmente, o sea, creo que es así como mi modelo de escritura y yo creo que para dedicarse a esto de la escritura hay que tener como muchísima disciplina, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, sí en esto como de, bueno, sí me sirve como reflexión, sí me sirve como desahogo, pero no voy a hacer de lado, por ejemplo, el asunto como de la disciplina o de la constante lectura de poetas o de narradores, ¿no? O sea, necesito yo como, tal vez tengo ganas de probar todo, ¿no? Un poco por ahí, iría como mi idea, no sé si me podría ahorita como definir realmente como en alguno de esos aspectos, sino que creo que realmente me dejo como llevar, ¿no? Así, ya sea como por las temáticas o las ideas o los versos que me van como surgiendo o a través de la disciplina, es que creo que puedo como moverme de uno a otro lado, ¿no? Pues sí, concuerdan que es una pregunta complicada. Em, para empezar, bueno, estaba pensando en lo que igual mencionaste tú, Cristina, hace rato, sobre que a veces la memoria es solamente, o sea, para empezar, pues es lo que conoces, ¿no? Y que te sirve como punto de partida, pero no se tiene que convertir el texto necesariamente en una autobiografía, ¿no? Entonces, am, al igual que tú, supongo que, ajá, a mí me gustaría ser, no sé bien qué clase de escritora soy ahora, la verdad, creo que también me falta mucho por aprender, tanto técnicamente como en otras cuestiones, pero creo que aspiro a ser una escritora del aniquilamiento de mí misma, como decir, ok, hasta ahora satisfice esta sed de escribir sobre determinado tema o determinada manera, y ahora quiero ver qué otra cosa puedo hacer, de qué otra cosa soy capaz. Y también el aniquilamiento, en el sentido de, hay un ensayo de Rosario Ferré, en el que precisamente habla de la escritura y las mujeres, y habla del aniquilamiento de los propios modelos que uno tiene, ¿no? Ella habla de Beauvoir y no me acuerdo a qué otra escritora, a quienes ella admira y que al final dice como, bueno, es que al final yo no soy ella, vivo en otra circunstancia y voy a escribir de acuerdo a la voz que yo misma encuentre, ¿no? Entonces creo que así me definiría. Aspiro a ser una escritora del aniquilamiento. Wow. Pues creo que escritora de aniquilamiento o ser escritores de aniquilamiento es lo que muchos desean o deseamos ser, y creo que muchos de nosotros o muchos de ustedes son sin siquiera darse cuenta, ¿no? Y creo que es precisamente la literatura lo que nos permite sobre esto y darle nombre, ¿no? Darle palabra a nuestras propias experiencias y lo que estamos viviendo. Fue un gozo para mí en estos tiempos tan complicados para todas y todos, ¿no? Yo solamente quiero acabar esta presentación
¿no? Y agradeciéndoles que sigan siendo lo que son hasta el día de hoy. Son súper jovencitas, tienen la edad de mi hijo mayor, ¿no? Más o menos, un poquito menos de 25 años. Es un privilegio tenerlas el día de hoy en Casa de Cultura de Coatepec y una semilla latente que pulsa ahí. Yo quiero leerles 3 versos de Enriqueta Ochoa que ocupé hace poquito de epígrafe para cerrar esta maravillosa charla y este momento mágico. Buenas tardes y qué gusto tenerlas aquí con nosotros. Dice, cierto es que las semillas no se detienen, siguen desde su oscuridad rompiendo con una fuerza ciega que no puede morir. Seamos siempre semillas. Bonita tarde, nos vemos pronto.